Ella, en su corta edad, perdió a su padre. Su tío le obligaba a casar, pero ella conoció a San Francisco de Asís. Le impactó tanto su vida, su pobreza, su espiritualidad, y ella decidió seguir sus pasos y tuvo que escapar de la casa de su familia para ingresar al convento de San Damián, y ahí ella entregó su vida para vivir siguiendo las huellas de Francisco, abrazando la cruz, obedeciendo la invitación de Dios. Ella renunció a formar un hogar, una familia, renunció a la mundanidad para consagrar su vida en su monasterio, día y noche, frente al Santísimo. Fue aquella lámpara, esa plantita de San Francisco, donde más de 800 años sigue presente esa espiritualidad de Santa Clara, donde tantas mujeres decidieron seguir sus pasos, consagrando su vida en un monasterio. Hoy, queridos hermanos, todos nosotros no solo gloriémonos de la espiritualidad, del ejemplo, la vida, la santidad de nuestros santos. Necesitamos en este mundo tan materialista, en este mundo a veces inhumano, en este mundo tan hedonista, ser aquella lámpara en medio de la oscuridad, ser aquella flor en un jardín, para que la oración nos lleve a ser conscientes que consagrando nuestra vida a Dios podemos ser santos. Y ustedes tienen una gran misión, queridos hermanos, ser aquella planta donde germina en el corazón de sus seres queridos, para que crezca y dé frutos abundantes, y esos frutos sean aquellas que nazcan del corazón noble, de un corazón que hace la voluntad de Dios, de un corazón que vive con plenitud el Evangelio. Santa Clara no le importó el rechazo, no le importó las persecuciones de su familia. Santa Clara vivió la pobreza. Santa Clara renunció a toda su comodidad. Tenía mucho dinero, era noble su familia, pero ella renunció y quiso ser sierva de Cristo, esposa del amado. Y aquella mujer que vivió con radicalidad el Evangelio, que después de unos años también la hermana y su madre se hicieron religiosas y murieron como religiosas. Santa Clara renuncia, se escapa de su casa, vive en el convento de San Damián. Luego la hermana también decide ingresar al convento. Luego su madre. Mis hermanos, hoy cuando alguien quiere hacerse religioso o religiosa, es el escándalo para algunos, ¿verdad? Ustedes, padres, han incentivado a sus hijos que se hagan religiosos, religiosas, que sean catequistas. Ustedes viven como buenos cristianos, porque muchos padres no quieren que sus hijos pertenezcan a un grupo juvenil,
que se hagan catequistas, misioneros, que ayuden en la iglesia. No hacemos eso. ¿Cómo vas a ir allá a perder el tiempo? Pero que se vayan a las discotecas, a los bares, que lleguen ebrios, que consuman droga. Eso es normal para algunos. Es que tienen que vivir la etapa. Es que somos humanos. Es que tenemos nuestras limitaciones. Hoy estamos tan confundidos que todo está permitido. Hoy permitimos vivir de manera desordenada. Digo desordenada porque no cumplimos los mandamientos, no vivimos los sacramentos. ¿Cuántas personas no se arriesgan a vivir con pasión el Evangelio, los mandamientos, como buenos bautizados, casándose por la iglesia? Hoy muchos no quieren casarse por la iglesia, con el pretexto que no necesito estar casado por la iglesia para ser feliz o para vivir bien. Mis hermanos, no nos arriesgamos por el Evangelio. No consagras tu hogar, tu familia, tus hijos a Dios, a la Santísima Virgen. Y ahí están las consecuencias. Hogares disfuncionales, hijos metidos en el alcohol, en la droga, hijos en la delincuencia, hogares que viven en infidelidades, peleas, gritos, insultos. En el Evangelio hemos escuchado: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecer en mí. Si tú no permaneces con Dios, no vivirás como Dios nos pide, sino vivirás como el mundo y el diablo te pide. El diablo te dice grita y tú caes en la trampa, humillas en el hogar. El esposo humilla a su esposa con sus ideologías pendejas que llevamos aquí, disculpen la palabra, porque a veces, mis hermanos, en vez de llevar cerebro, a veces llevamos otra cosa. Con ideologías bobas, piensan que el hombre debe estar por encima de todo. Y el hombre no hace nada en la casa. A ver, aquí está la mayoría de esposos, para que no se me duerma, porque algunos ya están en el quinto sueño, apenas son 7 de la noche. Todos hemos trabajado, pero algunos ya parece que están en medianoche. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña dinámica. A ver, esposas, no tengan miedo a los demonios de sus esposos. Si saben cocinar ellos o no, no miren la cara a ellos. ¿Por qué miran? A ver, si cocinan o no cocinan sus esposos. Uy, ese silencio dice todo. ¿Y ustedes son las empleadas de la casa o qué? Porque, mis hermanos, dice, el que no permanece en mí, como dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si tú permaneces en Dios, hay que hacer y vivir como Dios quiere, mas no como yo creo que así debe de ser. Porque hay personas que creen en Dios, que van a misa todos los domingos, que son devotos de la Virgen de la Nube, devotos de Jesús del Gran Poder, devotos de San Antonio. Pero yo, no, como padre voy a casarme por la iglesia. Como padre usted me pide que yo obedezca a mi esposa, que yo obedezca a mi esposo. ¿Cómo, padre? Mis hermanos, el que no permanece en mí, dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, ese da fruto. El fruto no se da por sí mismo, sino permanecen en la vid. Así vosotros, si no permanecen en mí. Si nosotros, porque podemos estar, una cosa es estar, otra cosa es permanecer. Tú puedes creer que estás casado, pero no vives como casado. Estás dentro de la casa, pero a veces no perteneces a la casa, porque parecen extraños.
Si tú perteneces a tu casa, a tu familia, tú cuidas y defiendes. Pero si no permanecen como casados, muchos viven como solterones amargados. Peleas, gritos, insultos, cada uno come a la hora que desea, el uno come en el comedor, otro en la sala, otros como reyes en la cama. No la familia, aunque digas que eres parte de la familia. Y así es, tú dices que eres católico, pero no permaneces unido a Cristo, porque con los mismos labios que dices creer en Dios, con los mismos labios también niegas, porque no permanecemos. Si tú permaneces unido a Cristo, tenemos que vivir los mandamientos. A ver, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? A ver, si almorzaron o no almorzaron. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Estoy sordo, no me he bañado un mes. ¿En cuántas partes se divide? Mi abuelita de 100 años tiene poquito más, grita poquito más fuerte que ustedes. ¿En cuántas partes se dividen los mandamientos de la ley de Dios? No quiero perder mi paz. Pero en la casa ahí sí gritan, ¿no? Ahí sí gritan a los hijos, gritan a la esposa, al esposo. Al menos cuando pelean con los vecinos, ahí sí gritan. A ver, ¿en cuántas partes se dividen los mandamientos de la ley de Dios? Pero está casi la iglesia llena y nada. ¿Qué tienen miedo de gritar? En dos partes se divide. ¿Y cuáles son esas dos partes? A ver. Ahorita no ponga a pensar porque se engaña a sí mismo. A ver, ¿en cuántas partes? Ya dicen dos. ¿Y cuáles son esas dos partes? ¿Y cuál es la primera y cuál es la segunda? Pero piense lo que están diciendo. Piense. Dicen que dividen, no quiero perder mi paz. Me están diciendo que divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Sí, yo lo sé. No estoy diciendo que no está. Pero ¿cuáles son esas dos partes? Señor, dame paciencia. Los tres primeros. No ha sido el primero, ¿no? Los tres primeros en el amor a. Pero hablen, Dios mío, me da una desesperación como que si estuviera celebrando la misa con las bancas. Los tres primeros en el amor a. ¿Qué, la lengua se les comió el ratón? Los tres primeros en el amor a Dios. Los tres primeros en el amor a. Si almorzaron. Los tres primeros en el amor a Dios. Y los 7 el amor al prójimo. Entonces, si tú estás unido a Dios, tienes que estar unido a la iglesia. Y si estás unido a la iglesia, permaneces dentro de la iglesia y cumples viviendo los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuántos son los sacramentos? 7. ¿Cuántos sacramentos debe de vivir un buen católico? ¿Cuántos sacramentos debe de practicar? A ver, vivir o practicar. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? 7. Ya les voy a hacer 7, ¿no? Debemos de vivir el sacramento, practicar el sacramento de la penitencia, es decir, la confesión, y el sacramento de el sacramento de la Eucaristía, pues hijos.
Yo debo de, si permanezco como católico, debo de confesar con frecuencia para comulgar en cada, de verdad, Dios me desespera. Debemos de confesar con frecuencia para comulgar ¿en dónde? En cada Eucaristía. Por eso nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dios permanece en tu corazón, Dios permanece en tu vida, Dios permanece en tu hogar. Ahora la pregunta, ¿tú permaneces cerca de Dios? ¿Tú permaneces con Dios? ¿Tú permaneces cerca de Dios o lejos de Dios? ¿Tú permaneces dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Porque yo puedo pretender ser o permanecer dentro de la iglesia, pero soy enemigo de la iglesia. Y somos enemigos que perseguimos tanto cuando tú no crees en el sacramento de la confesión ni en el sacramento de la Eucaristía. Porque a veces cuando tú no permaneces, haces un daño en vez de hacer un bien, destruyes. Lo mismo si tú no eres parte de tu familia, si tú no eres parte de tu casa, haces un mal si no ayudas, no contribuyes, puede ser una carga, puede ser un estorbo antes que una ayuda, puede ser un problema antes que una solución. Los padres pueden estar en la casa, pero no permanecen en la casa, porque no es lo mismo estar que permanecer. Puede estar un cuadro que no hace nada. A veces podemos estar como momias en la casa, que ocupamos espacio y no hacemos nada. El que permanece, en cambio, contribuye, suda, hace parte de la historia. El que permanece con Cristo vive el Evangelio, anuncia el Evangelio, es testigo del Evangelio y trata, como nos dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Si permanecemos unido a la vid, unido al tronco, unido al Evangelio, unido a Cristo, unido a María, entonces viviremos como Dios nos pide. Serías un padre que enseña a tus hijos a orar. Serías un padre que enseñas a tus hijos a vivir los mandamientos, a vivir los valores del Evangelio. Porque tú permaneces como católico, entonces das fruto, porque estás unido a Cristo y vives con coherencia tu vida matrimonial. El que permanece a Cristo, entonces, si decide casar, se casa por la iglesia y vive unido a Cristo, mas no permanece, pero hace daño. Porque hacemos mucho daño, que decimos ser católicos, pero años que no te confiesas, años que no comulgas, y eso enseñas a tus hijos. Y en vez de enseñar estar unido a la vid, enseñas a desparramar. ¿Y cuántos hogares, cuando no están unidos a Cristo, no viven la fidelidad? Cuando no estamos unidos a Cristo, entonces somos seres tan vacíos que permaneces junto a este esposo, a esta esposa, pero no amas, no eres feliz, no tienes pasión. Son aburridos, amargados, se quejan, vienen mentiras, infidelidades, vienen secretos y al final un hogar donde la soledad abunda aunque estés rodeado, porque cada uno hace su vida y en vez de ser la luz somos la oscuridad. Nos dice aquí, al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y le echan al fuego y arde. Es así. Si tú no permaneces fiel en tu vida matrimonial, si tú no permaneces siendo leal en tu vida matrimonial, al final se acaba su matrimonio. Ya no se aman. Viven por vivir, se acostumbran. Utilizan a los hijos como si fuesen objeto. Si tú piensas que estás ahí, o crees, o dices que por tus hijos estás en una vida matrimonial, estás equivocado y ahí no es tu camino. Pierdes el tiempo, pierdes las oportunidades
porque tus hijos se van y al final ¿qué es? Perdiste. Y ahí es cuando botas la felicidad a un tacho de basura, como nos dice aquí. Luego la recogen y la echan al fuego y arde. ¿Cuántas personas botaron su futuro al fuego y hoy arde? ¿Cuántos decían no bebas? Aléjate de esas personas que te llevan al alcohol. No, yo soy libre y nadie me puede decir nada. Y hoy viven esclavos en el alcohol, en centros de rehabilitación. Muchos viven esclavos de la droga que no pueden salir. Muchos perdieron el hogar, sus hijos como trofeos por un lado. Muchos se envejecen solos porque destruyeron su hogar, su familia. Muchos cristianos que no permanecemos unidos a Cristo mueren sin confesar, mueren sin casarse por la iglesia, mueren en el odio, en el rencor, peleados entre hermanos por herencias, por 1 centímetro de tierra peleados. Al final perdiste esa oportunidad, pero moriste vacío, solo. Moriste sin ser feliz. Envejeces sin haber encontrado el sentido de tu vida. Mueres peleado. Y al final, hoy porque no permanecemos unidos a Cristo, el mundo vive una delincuencia interminable, donde matar a una persona es como matar un animal. Hoy el animal es más cuidado que el ser humano. Hoy ustedes, algunos, más están pendientes de los animales que de las personas. Aquí en nuestra tierra están más pendientes que de las ovejas, que de las gallinas, que de los cuyes, y dan más cariño y más atención a los animales. Claro que hay que dar atención, pero abandonas tanto tu hogar y tu familia que al final no conocen con quién vives, y vivimos entre extraños, que el uno se queja del otro porque no estamos unidos. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedidlos lo que deseéis y la realizarán. Mis hermanos, si permanecemos unidos a Cristo, abrazamos la cruz con amor, con sabiduría, y en tu hogar sería un escenario como el jardín florece con hermosas rosas. Así tu hogar sería la primavera, donde la semilla germinada en su corazón crece, para que unidos en el amor puedas manifestar compasión, y dejemos de ser tan amargados, dejemos de lastimar y de ofender, porque cuando tú estás unido a Cristo, entonces pides a Dios sabiduría y pides al Señor la gracia de saber amar, y entonces serás más cercano, serás más humano, más tolerante, y sabrás sanar el corazón y las heridas que has causado en el hogar, en la familia, y no andarías jugando con los sentimientos de otras personas, porque nos dice claramente: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús permaneció unido a Dios, obedeció hasta morir en la cruz. San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, permaneció unido al amor puro de su esposo Cristo, fiel a la iglesia, fiel al evangelio. Clara de Asís consagró su vida porque entendió el verdadero amor, un amor que no hace daño, un amor que no lastima, un amor que no defrauda. Es Cristo, y eso luego recibirá su premio en la vida eterna. Hoy nosotros tenemos que aprender a amar a Dios y permanecer a un amor que no hace daño, un amor que no lastima, un amor que no decepciona. Pero hoy lamentablemente
Dejamos de amar al ser amado Cristo para ir detrás de amores mezquinos, para ir detrás de sobras y mendigar amor de personas que no valen la pena. ¿Tú cómo vives el amor? ¿Cómo desgastas el amor? ¿Vives unido a Cristo y en tu vida cotidiana, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, vives el mandamiento del amor, donde te arriesgas a vivir la aventura de tu vida matrimonial, siendo feliz y haciendo feliz a quien tienes a tu lado? ¿O permaneces tan unido a tu soledad y a tu capricho, donde al no permanecer unido no hacemos la voluntad del Padre, sino que hacemos nuestra voluntad? Y al final podrás tener todo, podrás ser residente, podrás tener visa americana, podrás tener familiares en los Estados Unidos, podrás tener 1, 2, 3 casas, podrás tener cuantos terrenos tengas, pero al final quedarás tan solo y vacío, donde perdiste el horizonte, donde perdiste la gracia de vivir como cristiano apasionado. Si permanecemos unidos a Cristo, ustedes como padres, nos alegraríamos cada domingo porque dijeses, hoy es domingo y tenemos que ir a visitarle a la Virgen, y en sus benditas plantas tenemos que confesar, participar de la Eucaristía, comulgar y volver a nuestras actividades cotidianas con alegría y pasión. Pero nosotros, si no estamos unidos a Cristo, podremos venir, hacemos peregrinación, ustedes hermanos peregrinos, que vienen de diferentes provincias, que vienen también nuestros hermanos de Estados Unidos ahora en este tiempo de vacaciones que están la mayoría aquí. Habrás gastado tu dinero, habrás desgastado tus energías, pero tu corazón estará vacío, solo, triste, sin esperanza. Hoy, porque no estamos unidos a Cristo, todo mundo vive estresado, todo mundo vive cansado, todo mundo toma pastillas para dormir. La mayoría corre donde el psicólogo. Puede ser que haya aquí algunos psicólogos, no quiero desmerecerlo. Corren donde el psiquiatra. Porque no estamos unidos a Cristo. Ustedes, hermanos, ¿sí bendicen los alimentos antes de comer? ¿Sí lo hacen o no lo hacen? Algunos sí, pero otros ni se acuerdan de Dios. ¿Sí rezan antes de dormir? ¿Levantan agradeciendo a Dios? Cuando estamos unidos a Cristo, entonces daremos frutos abundantes del mandamiento del amor. Así sea. Cantamos. Dame moviendo la cámara, por favor.